Más adelante en este episodio. Pero eso es a lo que yo me refería, y sobre todo en ese texto en particular, que me sacaba un poco de la historia, pero ojo, insisto, es que yo no estoy acostumbrado a leer ese tipo de textos. Por eso es Ahora que... resulta que nunca has oído esas palabrotas. No, claro. ¿Ves? Es que es lo que te digo, o sea, se siente diferente cuando lo ves en una película, cuando estás hablando con tus compas, a cuando estás leyéndolo, no sé por qué. Bienvenido. Pero él dijo a los 3, tú dijiste un beso de 3. Mira, güey, es bien sencillo, algo bien sencillo, a ver, está. Para todos los chavitos de los 2000 o 90, güey, que es un ¿Por qué? ¿Por qué me mató? Si me conoce. El Lutero se dormía en una cama y sus huevos en la otra, güey. Si lo que quieres es conocimiento, en la biblioteca lo encontrarás. No nos busques, ahí te llamamos para mostrarte nuestra verdad. Solo prepara muy bien tu conciencia y algunas latas para beber. Que si te gusta podemos tratarte como un amigo, nuestro rey. Con Conan y su conciencia, tío Murphy invitado de más. Trae tus juegos, libras y rarezas, que este show está por comenzar. Señores, la biblioteca está abierta. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que la neta se me hace bien interesante, muy curioso, y pues a ver qué pasa en realidad. Pero antes voy a presentar a mi compañera el día de hoy, Elisa. ¿Cómo estás esta noche? Hola, muy bien, gracias. Aquí muy con ganas de agarrarme del chongo contigo por los mexicanismos. ¿Y tú? ¿Quieres defender los mexicanismos? Claro, por siempre y para siempre. Va, me parece. Yo muy bien, muchas gracias por preguntar también. Algo fresco, espero que no se vaya la luz porque otra vez está chispeando. El día de Porque ayer se otra fue vez la luz. estoy yo. Aparte, y afortunadamente esta vez sí estamos también en TikTok, así es que gente de Twitch, saluden a los de TikTok, y gente de TikTok están en Twitch. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal, Ko-fi o Patreon. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, y si es que te ganas nuestro cariño para siempre, y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. A huevo que sí. Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y nuevamente, antes de que se me pase, este episodio es traído a ustedes por Máquina de Escribir, grupo de lectores y escritores creados con la idea de apoyarse entre todos con todo lo referente a la escritura y la lectura. Ahora, antes de comenzar, Elisa, ¿te gustaría hacer algún comentario previo a el deschongue que quizá o quizá no se haga al respecto? Pues a lo mejor podríamos dar un poco de contexto de por qué decidimos hablar de esto el día de hoy, ¿no? Yo tengo aquí el intro. ¿Prefieres que lo lea de aquí? Sí, ándale. Va. Pero sí, no tengo nada. Tendría que decir algo con él antes. No sé, algo como ¿Hay que algo no, que pues, no sepa que va a pasar? algo así como, bueno, este es el último episodio de Conan como miembro de Máquina de Escribir. A partir de aquí ya no va a salir. Hay gente que ha hecho más y no le hemos corrido. De hecho, Fuertes no hemos corrido a nadie. ¿No? Bueno, vamos a abrir punta, pues. Va. El tema de hoy surgió a raíz de una conversación que tuvimos en el Discord de Máquina de Escribir, en donde yo mencioné que los mexicanismos me sacaban de la narración que estaba leyendo y que no me gustaban para nada. Si bien entiendo que las palabras como, chequen, ñango, gacho, pito, verga o no mames han sido parte del léxico mexicano durante décadas, algunos creen que cuando se trata de literatura, esas expresiones dan autenticidad y un sabor único a nuestra cultura mexicana. Otros, como yo, que tenemos la razón, decimos que a veces lo sentimos más como un tropiezo que vulgariza el texto o nos saca de la inmersión de una buena historia. Entonces decidimos mejor hablar del tema en este podcast con ustedes, nuestra querida audiencia. Entonces,
Va, la pregunta principal. Aquí yo creo que vamos a empezar. No es la primera pregunta en realidad, sería como introducción también. ¿Los mexicanismos son un tesoro cultural o un desafío narrativo? Va. Adelante, tú di. Son un... ¿Me repites? O sea, tropiezo narrativo, pero ¿qué era lo primero? No, un tesoro cultural o desafío narrativo. Tesoro cultural, definitivamente sí. De hecho, el albur, ¿no? Ya tiene un reconocimiento así como patrimonio cultural. Digo, hay que checarlo, pero según yo está reconocido, pues, a Creo que nivel sí. internacional como algo cultural de valor para la sociedad. Y tropiezo narrativo, no, o sea, ¿cómo va a ser los mexicanismos un tropiezo narrativo? Obviamente que al ser modismos de una región, depende, ¿no? Quién lo vaya a leer, habrá quien no pueda leerlo y no entenderlo, pues, pero eso es por ser un modismo, un regionalismo, no porque sea algo del español, ¿sabes? O sea, le puede pasar a cualquier lengua. No es un obstáculo. Ajá, y aparte, yo siento que así como están los medios de comunicación actualmente, con las redes y eso, yo creo que cada vez es más fácil entender los mexicanismos para la gente que no es de México, porque de hecho, o sea, hay palabras que se han puesto muy de moda y que ya escuchas a gente decir, pues no sé, a gente de Latinoamérica o de España decir chingado, Sí. güey, pinche. Entonces, un tropiezo narrativo, no, o sea, yo creo que más bien enriquece el ambiente, la personalidad de tus personajes, el contexto social, cultural que le estás dando a tu historia. Entonces, definitivamente no. O sea, bien utilizados, pueden enriquecer tu historia, darle verosimilitud, darle realismo. O sea, no veo por qué tendría que ser un tropiezo narrativo. Pero pues tú Va. dime. No sé, tú Ahí dime. te la dejo. Va, no, sí, no, definitivamente. Y es que, mira, bueno, haciéndote segunda a lo que acabas de comentar, el otro día estaba platicando con mi esposa sobre la serie esta de Chespirito, la nueva, ¿cómo se llama? Sin querer queriendo. Ándale, esa. Y eso que no la he visto ni la veré, pero bueno. No, de hecho yo tampoco la quería ver, pero por ciertas cosas que han estado ocurriendo ya me dan ganas de verla. O sea, de entrada, yo no quería verla porque yo estaba pensando que Florinda Mesa tenía que haber dado su autorización para tales cosas y ya veo que no. Entonces ahora sí me interesa verla, porque esa vieja a mí me caía mal desde mucho antes de que saliera lo de la serie. Pero bueno. Fíjate que a mí se me hace chistoso que la estén funando y así como de que, ¿por qué nadie había hablado de esto antes? Según yo, a Florinda Mesa la tenemos funando desde años y años atrás. O Yo sea, nomás no me es la burlaba de primera ella. vez. Lo que pasa es que apenas la chaviza anda descubriendo quién es Florinda Mesa, quién es Chespirito y qué fue el Chavo del Ocho, ¿no? Eso, y es que ahora existen las redes sociales. Sí, Esa claro. es la cosa. Pero bueno, respecto a esa serie, lo que estábamos platicando, mi esposa y yo, es que me decía ella que en Sudamérica, en varios países de Sudamérica, principalmente creo era Perú, había gente que se estaba quejando de que los niños peruanos estaban hablando o estaban más familiarizados con las expresiones mexicanas que con las del propio Perú. Entonces, estaban diciendo que era como o sea, no te le decían tal cual de que no, es que esto es una invasión de la idea, forma de ver de México y la cosa. No, pero sí se notaba que estaban pues preocupados por la popularidad que tenía la forma de hablar mexicana en ese país. Yo recuerdo otro caso muy famoso de una serie que se llama Connie-chan, no sé si conoces ese anime. Bueno, ¿Comi? sí, es de un niño gordito que tiene 3 No. amigos. No, pensé que era la de la chica que no puede hablar. No, es vieja la que te digo yo, es como de los 90, y se trata de un niño gordito que tiene 3 amigos, y ese niño, o sea, es el día a día, digamos, de esos niños, pero es una serie, es un anime de comedia. La cosa es que les pidieron que a esa serie le metieran tantos mexicanismos como pudieran. Entonces hay un chorro de referencias a la cultura mexicana en esa caricatura, o sea, tanto que realmente se pierde el mensaje original que está en japonés, pero es que esa era la idea, era lo que querían hacer. La cosa es que al final no pasaron esa serie aquí en México, la vendieron directamente a Sudamérica, la pasaron en Argentina.
Y entrevistaron a los que trabajaron en el doblaje y les preguntaron de que, oigan, ¿y ustedes entendían lo que estábamos diciendo? Y la gente argentina, pues la verdad es que no, pero nos daba risa, nos hacía reír y poco a poco nos fuimos entendiendo el significado de algunas palabras, algunas referencias, y pues ya tenían la escuela de lo del El Chavo del Ocho y Chespirito, entonces no era tan difícil entenderlo. Entonces, por ese lado yo te entiendo de que no es un obstáculo para que la gente entienda lo que está leyendo. Yo a lo que me refiero más bien es que llega a vulgarizar un texto cuando tú lees un relato corto, si quieres, porque es lo más rápido, en donde los personajes hablan de forma tan vulgar. Ahora, yo no me refiero nada más a decir cosas como chanfle, por decir, como diría Chespirito. Ay, ¿a quién dice chanfle hoy en día? Mira, no sé, en la Ciudad de México te garantizo que va a haber gente que la utilice. Y ahorita a lo mejor en comentarios alguien nos lo comenta, no sé. Pero te digo, esa es una. O que diga que, no sé, la de se me chispoteó. Hay muchas palabras que la gente utiliza gracias al Chavo del Ocho. O mira, por ejemplo, ese que está ahí, ñañaras. Hay una frase una frase que usan mucho que dice ñañaras en el occipucio. Yo no estoy diciendo que estén mal, para nada, pero yo siento que vulgariza el texto. Eso es lo que yo me refiero. Pero, ¿qué entiendes tú por vulgarizar el texto? Explícame esa expresión para ya a partir de ahí en la discusión. Para ya a partir de ahí decirte que te equivocas. Para demostrarte cómo estás equivocado. Cuando yo digo que vulgariza el texto, me refiero a que la gente, o el autor en este caso, trata de bajar la calidad lingüística que tiene o el léxico que podría mostrar, lo trata de bajar a un nivel que él cree que es necesario bajar. Y esto para mí se me hace bien peligroso porque entonces, ¿para qué tipo de audiencia está escribiendo él? ¿O cree él que está escribiendo? Eso es a lo que yo me refiero. Vámonos por partes. Uno, vulgariza el texto. Vamos a dar por hecho que sí vulgarizar el texto. No te estoy dando la razón. Voy a partir como sí. ¿Por qué el texto no debería ser vulgar? ¿Por qué no puede haber un texto que sea vulgar y uno que no? Porque el texto tendría que ser todo súper elevado, o sea, no. Que es una de las cosas que yo tengo mucho con la gente que le gusta leer, que siento que tiene como en una especie de altar a los libros, puede ser el lenguaje en este caso, que estamos hablando de mexicanismos, a los autores, ciertas obras, y es esta gente que te dice, no, es que esto no es literatura, es que esto es basura, es que, pues no sé, ves a alguien que subraya un libro, que lo raya, que lo dobla, que le hace algo así como de, no, ¿cómo te atreves a hacerle eso a un libro? Y es gente que tiene a la literatura como que hasta acá. Y sí, la literatura es un arte y como puede ser muy elevada y muy sofisticada y muy intelectual, habrá otra literatura que no sea elevada ni sofisticada ni ultraintelectual y las dos están bien y pueden existir y las dos seguirán siendo arte a su manera con sus características y así, ¿no? Entonces, suponiendo que sí ocurriera esto de que, es que vulgariza el texto y la obra, porque eso tendría que estar mal. No, es que, mira, yo no digo que por hacer eso esté mal, pero creo que sí debería de haber o sea, como que un lugar para ese tipo de textos. De hecho, tengo como quiera, digo, no estoy totalmente en contra tampoco de que se utilice ese tipo de frases, para nada, no quiero que se malentienda tampoco. Pero mira, antes de continuar, nada más déjame leer aquí algunos comentarios. Mira, dice Leo, a ver, pero ñañara es de Guatemala. Ah, cabrón. Ay, no sé, yo lo ubico de mi rancho. Sí, no, yo también. Que son cosquillas en el Anastasio, ¿no? Que yo sepa. O cosquillas en general, así como que, ay, güey, me dio ñañaras. No, ¿Sí? Según yo, por definición, sí son por allá. Específicamente ahí. Ahí donde no te da el sol, ahí. Le dice Hugo, dice, ¿chanfle? ¿Cómo que ya no se dice chanfle? Chanfle. ¿Ya ves? No. Y pide Lío que me funes.
Dice, a mí me está pasando que en mi historia se me van palabras como carajo o cámara lenta. Dice, y es un mundo donde no existe eso. Dice Leo, quiero subir. O es que no estamos en TikTok, te la debo, Leo. Estamos en StreamYard. StreamYard. Fíjate, Leo, hace rato estaban preguntando por qué no dijiste. Sí, de hecho, yo les ofrecí. Dice Hugo, es que sí, amigo, tienes las de perder si no te enfocas en un sector de la literatura. Totalmente de acuerdo. No vas a ser de amplio espectro. Tampoco creo que no hay autores que sean genuinamente de amplio espectro. O sea, se les va como quiera de que inclinan para ciencia ficción o para fantasía o algo así. No, independientemente del género, o sea, ¿por qué no haber textos más vulgares? De hecho, los hay Sí, en la claro. literatura y no les quita valor artístico, ni aportación literaria, ni les resta nada. O sea, simple y sencillamente, pues, están usando el lenguaje en una de sus formas y ya está, pero que sea lenguaje más coloquial o más vulgar, por decirlo de alguna manera, pues no le resta valor a lo que escriben, ni a sus historias, ni les quita mérito literario, ni absolutamente nada. O sea, todo depende cómo utilices el lenguaje, porque el lenguaje, a final de cuentas, es una herramienta que tiene el escritor para plasmar su historia. Sí, para transmitir una idea. Sí, no, definitivo. Bueno, mira, ya nada más por último los mensajes de Hugo y Lío. Dice Hugo, ñañaras, según yo, son del estómago. Y dice Lío, yo no leo constantemente los mensajes. Ah, no te apures, Lío. No hay problema. Pero bueno, mira, ya antes de pasar, ahora sí, genuinamente la primera pregunta nada más. Ahorita que decías del tipo de lenguaje que se utiliza, no tendría por qué demeritar el trabajo de alguien. Todos conocemos aquí Alas de Sangre, no porque lo hayamos leído, sino porque sabemos qué texto es o hay memes al respecto, ¿sí o no? Cierto, yo lo leí. No lo acabé, me falta como un capítulo 2, que no sé si los leeré algún día, pero sí lo leí. Puedo hablar con pleno uso de razón sobre la obra. Perfecto, yo no lo he leído, pero no me acuerdo si fue precisamente en Máquina de Escribir, que nuevamente, gente, por favor síganos en Máquina de Escribir. No sé si lo leí ahí o fue en otro grupo, no estoy seguro. Alguien compartió una captura o sea, le tomaron una foto, una página del libro de Alas de Sangre, donde específicamente se hablaba de una relación carnal entre dos personajes. Uy, sí. Bueno, cuando estaban hablando de eso, veo que no voy a decir que la autora, porque pues ella no tiene la culpa de la traducción que se haga, pero la persona que tradujo el texto utilizó la palabra coger para referirse al acto sexual. Y dije, no, güey, o sea, no, me saca totalmente. Algo muy light. O sea, si es así de que dicen cosas así muy explícitas y con lenguaje muy vulgar, sí pasa. Bueno, ese es el tipo de cosas a lo que yo me refiero, que cuando estoy leyendo algo, como no espero leer algo así, o ese tipo de palabras, me saca completamente de lo que yo estaba leyendo. Ahora, quiero hacer como que una aclaración. Puede que esto sea únicamente mi percepción por el hecho de que yo no leo constantemente ese tipo de cosas. Mira, aquí yo tengo dos cosas. Una es, aparte del lenguaje, porque es lo que te digo, o sea, el lenguaje tiene mucho que ver con el contexto. Entonces, aparte del lenguaje, tiene que ver con el spice para mí, en el caso de Alas de Sangre y de otras novelas de romance, que es que tú estás leyendo una historia de dragones y de repente sube de tono y eso es a mí lo que me saca, ¿no? De que, pues, que se ponga 3X de repente tu historia de fantasía, a mí eso es lo que me sacaría. Y el lenguaje tal vez sí, pero es lo que te digo, depende del contexto. Esa palabra, pues, viene en el contexto de lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, para mí, lo que te saca es eso, ¿no? Meter algo subido de tono en ese momento y están usando el lenguaje que adecuado. Creen que es apropiado. A mí, personalmente, pero esto ya es gusto personal, es que si van a meter escenas subidas de tono, pues pongan un lenguaje más bonito para que se sienta más romántico, no sé, pero pues ahora sí que eso ya es cuestión del texto. Y lo que quiero resaltar es que depende mucho qué estás contando, cómo lo estás contando y dónde ocurre. Porque lo que nos dio pie a esto era un relato de un chavo, sí era el de Alas, ¿no? Que pues, no, es un mexicano en México. No era el de Alas, era el de Esperaré. El de la cocainómana con la otra. Ah,
Pues es lo mismo, no, y ahí todavía más. Son 2 chavas mexicanas en México y jóvenes. Obviamente van a hablar con mexicanismos, con groserías, porque te está habla y más creo que eso estaba en primera persona, ¿no? Sí. Te lo está contando la protagonista, pues te lo está contando con su lenguaje. Sería muy raro que ella te dijera: "No, es que el hombre se tocó su miembro, su órgano Viril. reproductor masculino", o sea, no te lo va a decir así. Eso te va a sacar del texto. Si el personaje, un adolescente, aparte en un contexto socioeconómico, pues así medio bajo, te hablara con un lenguaje tan sofisticado, eso a mí me sacaría del texto, porque no es natural, no es verosímil. Es Mira, más real que use groserías, que use mexicanismos y que le llame a las cosas por como ella les llamaría normalmente siendo una adolescente mexicana en México. ¿Sí me sí, explico? sí. Sí, no, definitivamente. Pero dice Cas, lista para la funa. Muchas gracias, Cas, por estar aquí con nosotros. Checa el nombre de este usuario. Ataúdes de bebés. Me encantó. Ay, Dice, no. en pocas palabras, dijo una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, chato. Chinga, Hablando como Cantinflas. cantinfleando. Bueno, ya que hicimos una bastante extendida introducción, explicamos algunas cosas de lo que vamos a estar cotorreando. Ahora sí ahí va la primera pregunta. Va, primero, bueno, originalmente pues la idea era que preguntáramos a tanto a Elisa como a Adria, pero Adria lamentablemente no pudo estar con nosotros, que también es miembro de Máquina de Escribir, pero ahí va. ¿Por qué crees que vale la pena incluir mexicanismos en los relatos? Insisto, a mí me han dicho que pues, los mexicanismos le dan autenticidad, como si el texto hablara con voz propia de México, pero a veces siento que me sacan de la historia. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Es un sí o es un no para ti? Yo ya entiendo que es totalmente un sí, pero ¿por qué sería importante? Digo, a la gente que a lo mejor lo esté dudando de hacerlo o no, ¿por qué para ti sería importante que sí los pongan? Mira, como todo en el arte depende. O sea, depende qué historia estás contando, dónde y cuándo está ambientada esa historia, porque también no es lo mismo, tú por ahí mencionabas algo de que, ay, las películas estas del cine dorado hablaban diferente. Sí. También eran otros tiempos, Pero eran otros ciertamente. tiempos. Sí, Sí, sí. incluso ya hay groserías nuevas, o sea, entonces definitivamente es un sí, pero depende, o sea, no quiere decir que todas las obras escritas por un mexicano que estén ambientadas en México tengan que llevar ese lenguaje o mexicanismos, o sea, pues dependerá de la voz narrativa del escritor, del tono de la historia, de lo que quiere lograr. Yo personalmente estoy escribiendo una historia que está ambientada en México por mexicanos, protagonizada por mexicanos, y Uh-huh. la verdad es que no uso muchos regionalismos ni muchos modismos y tampoco tantas groserías de vez en cuando, así, pero bueno, mi historia está enfocada para gente joven y también está ambientada en un pueblo donde la gente es media recatada y cosas así, además de que yo no hago mucho hincapié en el contexto, de hecho, o sea, que se en México se deduce. Y todas esas cosas se deducen, o sea, no digo: "Ay, se estaba comiendo unos tacos", o sea, pongo cosas como muy genéricas y es mi intención que sea muy genérico todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero esa es mi intención. Sin embargo, si buscamos un texto, no sé, hablemos de Pedro Páramo, por ejemplo. Está ambientada en un pueblo, obviamente es una obra más adulta, enfocada a un lector más adulto. ¿Qué sería de Pedro Páramo sin los modismos? No lo he No leído, te lo tendrías debo. ¿no has leído Pedro Páramo? No. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Sé qué libro es, me han dicho que es un libro en el que no pasa nada, y yo creo que eso fue lo que me ha alejado, pero Oh. mira, Quien te contó eso te mintió, porque en Pedro Páramo pasan demasiadas cosas, tanto que te cuesta seguir el hilo de qué pasó, cuándo, dónde, con quién. va, lo voy a anotar y esto no es mentira, este año lo leo. Jalo. Muy bien, aparte es corto y es súper entretenido. Pedro Páramo yo lo leí porque tenía que entregar un resumen de cualquier libro en la prepa y no lo hice hasta así de que típico de que en la noche de que, ay, ¿qué voy a hacer?
y me puse a ver mi biblioteca, que no era muy grande en ese entonces, y pues está cortito Pedro Páramo. Dije, ay, voy a leer nomás así pedacitos y con eso hago mi resumen. No, o sea, me senté, lo leí y hasta que lo terminé. ¿Qué dijiste? Wow, sí vale la Sí, pena. fue así de que, ay, qué viajezote. Va. Mira, Y dice lo he que leído unas 5 veces. cabrón. Es el libro que más he releído, yo creo que en la vida. Ok. Mira, dice que ¿has leído El Llano en Llamas? No. Me Yo reí porque sí, me acuerdo pero de la lo que neta pasó no me ayer. acuerdo. Es que ¿Qué? alguien puso, trató de poner el llano, pero Ay, el autocorrector le jugó chueco. le quitó las L's. Ey. Mira, dice Leo, para mí es un no. O sea, lo de utilizar, lo de que si vale la pena o no utilizar los mexicanismos. Dice que tan solo por el lenguaje entiendes que está ubicado en cierta época en México. Sin decirte, Ujú. te habla del contexto social, del personaje y no va en todo. Exacto. O sea, lo que decías también de que depende cómo se use. O sea, las caricaturas que se mexicanizaban son las más recordadas que las que respetaron el idioma original. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿no te has leído Pedro Páramo? No. ¿Cómo olvidar cuando en La Rosa de Guadalupe ayudó a Oliver Atom en el camión? Sí, es cierto. Ah, Es que ah, sí, cuando le dice, lo salvó la Virgencita de Guadalupe. sí, chingón. Dice, leí Ay, Paco el Chato, vivía en un rancho. ¿Puede mejorar? Que no leí Pedro Páramo. oye, o que hubiera sido el equipo Rocket sin Jaime Memes y Sí. el guajolote Macías. Soy James, el guajolote Macías. Mira, acá también tenemos comentarios. Mira, dice Adrián, dice, güey, ya te dije que sí pegan, es por mi bien. No por eso hay que ponerlo en alerta. ¿Qué? Ah, ya me acordé. A rato hablamos, Adrián, perdóname, güey. Dice, vi la película, ¿eso cuenta? No, no es cierto, tengo el libro. ¿Hay una película de Pedro Páramo? Sí, nueva, sale Tenoch Huerta y no sé quién más. Está chida, vela. ¿Mm? Bueno, no, lee el libro, lee el libro. Sí, no, voy a leer el primer libro. Está más chido el libro salvaje. Ah, ese libro está buenísimo. Ese libro salvaje está buenísimo. Pero bueno, ahora, para mí, ¿vale la pena o no vale la pena? Es que estoy viendo que estamos de acuerdo en varias cosas, Elisa, en realidad. Oye, pero quería ampliar mi punto. Es que Dale, por dale. ahí creo que no sé qué pasó, si me desvié o qué, pero Ujú. también te decía que tiene mucho que ver la intención del autor con su texto. No me imagino un texto de denuncia social que busque reflejar cómo es la sociedad mexicana y a lo mejor la pobreza, la violencia o X contexto, incluso aunque no fuera la pobreza, la violencia, a lo mejor la clase alta. Ujú. O sea, no me imagino una historia así sin usar lenguaje real, pues. O sea, que omita eso y ponga un lenguaje, pues, neutral, artificial, creo que perdería impacto en lo que quiere mostrar Ujú. si suavizara de alguna manera el lenguaje o lo retocara, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, tiene mucho que ver qué intención tiene el autor con su historia. ¿Qué es lo que trata de contarnos? ¿Y de qué, con qué sentido es el texto, el Y género que del quiere texto? lograr, ¿no? O sea, quiere Ujú. impactarte, quiere hacerte reflexionar y hay cosas que, pues, requieren ese nivel de realismo, de se me fue, de que sea verosímil, pues, verosimilitud. Verosimilitud. Entonces, y eso para mí requiere que utilices lenguaje real, genuino, y que no lo suavices o lo maquilles con términos neutrales. Va, te la compro, te la compro. Mira, dice la capitana, dice, creo que para todo hay un límite, donde no rebase el límite entre lo adecuado y lo vulgar. Si me llega un texto donde me ponen, no, nos pusimos a coger y empieza a ser descriptivo, ya dejo el libro a un lado. La verdad, ese tipo de cosas me asquean. Si quiero ver algo vulgar, prendo la tele o veo películas sucias. Bueno, Saludos a pero es que Multimedios, por cierto. ahí siento que es otro tema que es lo que te decía de Alas de Sangre, ¿no? O sea, lo que Sí. te saca no es que sea la palabra coger, lo que te saca es que estás en una historia
donde se supone que hay un conflicto político fantasioso, no sé qué, y de repente están en una historia 3X, ¿no? Yo también pienso como ella, o sea, si quiero leer sobre eso, busco un libro específicamente de eso, entonces, ¿Sí? pero siento que es otro tema. Sí, no, no, y de hecho, por ejemplo, si lees un libro que sea de literatura erótica, te garantizo que no utilicen ese tipo de palabras. Es que ahí es donde está ¿qué pedo? Pero bueno, déjame no leer antes el comentario de Adrián. Dice, no me imagino ninguna historia ubicada en México que no use mexicanismos de algún tipo. Ah, bueno, no estoy diciendo yo que sea totalmente neutro, ojo, eso es importante. Dice, pero hay de mexicanismos a mexicanismos. No es lo mismo una charla casual y neutral usando modismos de la época que las de la Rosa de Guadalupe metiendo verga de la perdón, jerga, creo que quería escribir, jerga de la chaviza en la generación noventera. Lo traicionó el subconsciente. O el autocorrecto. Digo, Tal eso vez. quiere decir que utiliza mucho esa palabra. Bien por Uy. ti, Adrián. Que una cosa son los modismos y los mexicanismos y otra cosa ser vulgar, como lo menciona la capitana. Así es. No, pero Adrián, totalmente de imagínate, acuerdo. si un personaje es vulgar, pues va a hablar vulgar, o sea, Sí, y tendría por qué hacerlo. sí, claro. O Claro, sea, no digo que definitivo. todos los personajes hablen de manera vulgar, pero si uno lo es o está en ese contexto donde la gente habla así, pues normal que habla así, ¿no? Raro Claro. sería que no lo hiciera. Exactamente, lo raro sería que fuera al revés, que hablara muy Ujú. propio. Que luego Ajá. eso se puede utilizar también como un, ¿cómo se dice? Como una forma de hacer comedia. No sé si hay películas mexicanas en donde ladrones hablan de forma bien apropiada, o sea, forma muy propia, muy educada, y son las personas de dinero los que son vulgares. Ahorita no me acuerdo, hay una película, no me acuerdo exactamente cuál, pero es así de que llegan unos güeyes a asaltar a alguien y les empiezan a hablar de forma bien educada, de que sí, por favor, deme usted todo lo que tenga su Su bolsa. dispositivo electrónico. Ajá, ándale así. Y eso es lo gracioso, porque, güey, ¿cómo vas a hablar tú así? ¿Y cómo es que el otro, que es el educado, habla vulgar? Pero luego vemos que esas cosas se dan en la vida real y da mucha pena. Pero bueno, primero, antes de continuar con los demás comentarios, la siguiente pregunta, checa. Dice, hablemos del opuesto. Algunos dicen que estos términos vulgarizan el texto, yo entre ellos, mientras otros argumentan que son parte de nuestra identidad. Ahora, esto es importante. Yo disfruto mucho que en las películas y en las series, como ¿Qué pasó ayer? O la película de Ted, muchas veces el lenguaje lo utilizan para separar las películas más familiares de este tipo de películas, que son comedias pues un poco más adultas. Pero en un relato corto, a mí me saca de la inmersión. Ahora, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Lo ves como una fortaleza cultural? Con respecto a lo que acabo de comentar en las películas y en la literatura, o sea, separado completamente estos dos. A ver, replantéate otra vez la pregunta central, porque me De por dijiste muchas cosas. Sí, por qué este tipo de lenguaje se sentiría como una fortaleza en una película, por ejemplo, para demostrar la película es más adulta, quieren que los chistes lleguen así rápido, te hacen más propio la broma o el chiste porque el doblaje lo hace bien, pero en un libro no es igual. A ver, vámonos por partes. Una cosa son los modismos o regionalismos y otra cosa son las groserías. O sea, tú puedes tener una cosa muy family friendly, como, no sé, el Chavo del Ocho, ya que lo pusimos de ejemplo, que sea así totalmente blanco, sin groserías y así, y con muchos mexicanismos o modismos o regionalismos, como lo quieran ver. Y otra cosa es usar groserías, ¿no? Que pues, las groserías pues normalmente sí son como locales, ¿no? De cada región. Entonces, creo que son temas diferentes, ¿no? Ahora, abona, sí abona. De hecho, ya lo mencionaron un poco en los comentarios que en la literatura se usa mucho esto de muéstramelo, no me lo digas. Entonces, en vez de decirte, era el año de 1988 y bla, 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 estábamos en una ciudad de no sé qué, mejor te lo muestro con dónde están los personajes. Ah, iba por la calle Insurgentes y alguien le pitó y así, ¿no? Entonces, ya que se exprese la persona, te puede decir a lo mejor a qué se dedica, o sea, por cómo habla, a lo mejor qué nivel socioeconómico tiene, o en qué contexto vive, que también pasa, por ejemplo, lo que te digo, Pedro Páramo, el Llano en Llamas, no habla igual la gente de rancho que la gente
de De ciudad. ciudad. Entonces, el hecho de cómo se exprese abona mucho, o sea, a que te muestre su contexto, quién es, de qué vive a lo mejor, sin tenértelo yo que decir como autora, pues fíjate que era una persona pobre o una persona ricachona, o sea, la manera en cómo se expresa, pues ya te dice mucho de esa persona, ¿no? De hecho, no sé si has visto tú, no sé si te ha pasado ahora con las redes así de que, ay, cuando digo, ay, ¿qué palabra podría ser? Tarugo. Y la gente se empieza a burlar de mi palabra de rancho. Ah, cabrón, espérame. ¿Tarugo es de rancho? No sé, Ah, no sé, yo lo puse de ejemplo, pero según yo sí. Y entonces la gente en los comentarios se empieza a poner así de que un montón de palabras y unos así de que, ay, no sabía que esta era de rancho, así como ahorita de, no sé si es de rancho tarugo, ¿no? Que nos diga la gente en los comentarios. Y así como esas hay muchas. Entonces tú de repente, claro, escuchas a alguien decir, ah, pues en mi rancho para decir como apúrate decían búyele o búyete. ya. Y eso es muy de mi rancho, pues yo no lo he escuchado en otros lados y así. Entonces, pues sí, o sea, el uso de una palabra o una expresión te puede dar mucha información sin que te la tengan que decir al lector, o te puede sumergir a ti como lector en un contexto, en un Sí, lugar, en una época. sí, Pero te eso digo, sí, o sea, definitivo. siempre dependerá, pues si estás con un texto muy filosófico, por ejemplo, y de repente te sueltan un mexicanismo, no digo que no se pueda, solo digo que a lo mejor es una situación Tranquila, en la que tranquila, nadie te va a juzgar. no, es que Bueno, seguro que no yo. X autor ya lo hizo y es Sí, muy güey. filosófico. No digo que no se pueda, pero a lo mejor sería una situación donde sí te puedes sacar, ¿no? Si no tiene que ver con el texto. Este, a mí de repente sí me pasa de que leo algún texto de, pues así, de alguien más novatón, ¿no? Y veo una expresión así muy coloquial y digo, oye, esto está raro, ¿no? O sea, chécale, si quieres déjala, pero como que no entona con el texto y son pues expresiones que uno tiene como ya muy interiorizadas Sí. y las escribes sin darte cuenta, ¿no? Entonces Escribes ya como hablas. Ujú. sí, no, y aparte a lo mejor uno escribe un poquito más formal porque es la voz del narrador y es el tono que le queremos dar y ponemos, no sé, haz de cuenta, haz de Sí, cuenta es una expresión muy coloquial, ¿no? Por decir algo, no, ahorita no me acuerdo de nada en específico, entonces sí me toca leer y dices, ah, esta me resalta, esta sí me saca del texto porque sé que es una expresión muy coloquial, pero ahí es una cuestión de que se te fue o que desentona con el tono del texto, o con la voz del narrador o con el ambiente, entonces, pues si las usas bien, se abona. hacen un contraste que no necesariamente es bueno por ser contraste. Bueno, déjame leer algunos comentarios. Mira, dice aquí Adrián. Dice, es que hablo mucho con los compas cuando jugamos en línea y a cada rato nos llevamos, ¿qué? Nos lleva la voladora. Ya tengo costumbre de teclado. Va. Ah, Por eso utiliza mucho la palabra. Ver, vamos, está bien, se entiende. yo voy a pensar mal, Yo porque no también, lo es más divertido. conozco. No, yo sí lo conozco, pero es más divertido pensar mal. Dice Adrián, es lo que había mencionado antes. Una cosa es regionalizar y otra muy diferente vulgarizar una obra. Sí, sí, definitivo. Dice la capitana, sí, traigo uso de rancho aquí, dice, ya sabes qué es, ¿qué? Y ya sabes, aquí es un rancho, ¿sí? De hecho. Tarugo, coloquial, persona de rudo entendimiento. Va. Pendejo. Sí. Haz de cuenta, entró para reemplazar, imagínate. O también el Pontu. Ah, Y acá en TikTok dice los KND, cuando su papá pone música y hace referencia a los temerarios. sí. Sí. O ¿cómo se llama? En el Príncipe del Rap, que hacen referencia a los Panchos también. Un trío. Lo que sería de Shrek sin los regionalismos de México. Definitivamente. Dice, como jugar Harry Potter la primera y que diga flipendo, se siente raro porque nunca existió. Ah, sí, cierto, le habían cambiado los nombres a los hechizos. Tienes razón. En el de PlayStation. En el juego de PlayStation le cambiaron el nombre a los hechizos. ¿Por? La traducción. Como los Pokémones tienen diferentes nombres en diferentes países. Pero solo Japón y el resto del mundo, ¿no? Sí, en Japón los nombres son muy de Japón y tienen que ver con los yokai, pero en el resto del mundo le adaptaron los nombres a las cosas como que a las cosas que se parecen. Está muy raro, pero sí les cambiaron los nombres.
Pero bueno, va la siguiente, dice, lo que me llama bueno, nada más quería hacer un comentario con respecto a las películas. A mí me encantan las películas con regionalismos. Insisto, de hecho, una de las películas favoritas mía y de mi madre es precisamente ¿Qué pasó ayer? A mi mamá le encanta, y también Deadpool, por cómo es de grosero el personaje. Pero, insisto, yo creo que va dependiendo del tipo de historia que te quieren contar. Shrek no sería lo mismo sin los regionalismos, totalmente de acuerdo. Ted no sería igual de divertida tampoco. O lo que hacen en Los Simpson o en Hora de Aventura. Si no le pones ese tipo de forma de hablar, se pierden, sobre todo en el doblaje, se pierden muchísimos chistes, que a lo mejor el chiste original no estaba, o el chiste original ni siquiera lo habríamos entendido, porque a lo mejor es muy gringo. Sí. Pero ahora, yo quiero hacer una pregunta, y esta a lo mejor no sé si me la vayas a poder responder tú, pero quien sepa de esto, por favor, díganos si es así o no. En los textos y en los libros de Stephen King, en inglés original, ¿hay tantos modismos? O sea, Stephen King utiliza, por ejemplo, palabras como lo que sería aquí el equivalente a la palabra coger que utilizó la autora de Alas de Sangre en sus textos para referirse a eso, o lo maquilla o no lo usa tanto. Que esa es otra cosa. Van a empezar a sonar los cohetes. Deja cierro la ventana. Dame un Dale. segundo. Es que es el Canada Day. ¿A Y poco? hay fuegos artificiales. Sí, espérame. Sí, dale. Bueno, entonces, esta es mi duda. Digo, yo no sé, porque yo realmente nunca he leído Stephen King en inglés, pero la gente que sí lo haya leído, ¿sabe o identifica que hay tantos modismos o regionalismos? Digo, porque Stephen King, nadie me lo va a negar, es uno de los mejores autores o de los máximos autores norteamericanos. Entonces, pues ese güey piensas en literatura de Estados Unidos, piensas en Stephen King. Ahora, ¿él utiliza tantos modismos norteamericanos en sus textos o también los va dosificando? Mientras responden, yo quiero hablar acerca de eso. También Dale. yo siento que muchas veces le hacemos el feo a los modismos, mexicanismos o regionalismos propios, porque tenemos esta visión colonizada del mundo de lo mío está chafa y lo extranjero es mejor. Porque si tú ves otras obras, claro que usan modismos en inglés y en otros idiomas, y esos no te parecen mal, nomás te parecen mal los tuyos. Porque yo manejo el concepto de baja autoestima cultural, que es cuando preferimos a lo extranjero, a lo propio, y realmente no, o sea, nuestros modismos están chidos, te digo. Tanto así que siento que otras personas en Latinoamérica o hispanohablantes empiezan a tomar modismos mexicanos para incorporarlos a su lenguaje día a día, y la verdad es que está bien. A nosotros nos parecen feos porque preferimos los extranjeros y rechazamos los propios, ¿no? Pero en todas obras hay modismos y regionalismos que al momento de ser traducidas, pues ya se adapte o se cambie, se pierdan, pues ya es otra cosa. Pero, pues no sé, quien domine una segunda lengua y consuma productos en esa lengua, pues se va a dar cuenta que de repente hay cosas que dicen los personajes y no entendiste muy bien qué quiso decir y lo pasaste por alto, o si te diste cuenta y no te parecen mal, pues te digo, porque pues es otro idioma, ¿no? Que no es el tuyo. Sí, de hecho eso mismo le pasa mucho a los japoneses, que utilizan muchas palabras de Estados Unidos, no nada más para, digamos, integrarlas a su propio idioma, sino genuinamente les gusta cómo se escucha. De hecho, ¿sabes que, por ejemplo, digo, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿sabías que el Walkman se llama Walkman no porque tenga sentido la combinación de las dos palabras, sino porque a los japoneses les parecía que sonaba chido? Nada más por eso se llama Walkman. ¿Cómo que no es porque podías oír música mientras caminabas? Ah, no, claro, es por eso, pero realmente la combinación de ambas palabras para un anglosajón no tiene sentido, sería como hombre camina, no tiene sentido. Sí, los japos hacen mucho eso con títulos de sus obras y así, pues como por ejemplo, pues ayer creo que estábamos hablando de Dragon Ball, ¿no? O sea, Dragon pues tienen Ball, una palabra para decir dragón y otra para decir esfera. y no las Pero usan. pues no las usaron porque pues suena cool Dragon Ball y ya está. O O sea, igual el nombre de Final Fantasy, que es Final Fantasy o algo así, en japonés también. O sea, es un japonés tratando de pronunciar el inglés. es como cuestión de marketing también, de Sí, definitivo. que les gusta cómo suena, Cómo se creen que va a escucha. pegar. Y no les falló.
Pero bueno, la siguiente dice, algo que me llama la atención es que los mexicanismos parecen más comunes en textos que en otros medios como el cine o la animación, donde yo los acepto fácilmente, como Jack el Perro que decía de Hora de Aventura, o Los Simpson. ¿Notas alguna diferencia entre cómo funcionan en un cuento escrito a cómo se usa en la pantalla? Y si sí, ¿por qué crees que pase esto? Esto pensando mi respuesta. No sé, o sea, ¿será que cuando yo leo como que me sumerjo mucho en el texto? Eh, pero no sé, o sea, no sé, no sabría diferenciar entre una cosa y otra. Otra cosa también es que yo la verdad no consumo tanto audiovisual. Por ejemplo, yo no vi Hora de Aventura, o sea, sí ubico lo Ok. que me dices, y varias cosas que has dicho no las ubico tanto, pero sí sé de qué me hablas. Entonces, no tengo tanto, y más también cuando son cosas gringas, que es mucho de lo que nos llega de películas y series, normalmente las veo en inglés. Ya. Entonces, me pierdo de muchas de esas cosas de doblaje y así. Entonces, no sé, no te sabría decir si yo no noto diferencia. Sería mi respuesta corta. Bueno, yo en lo personal sí noto diferencia, pero tampoco sé por qué. O sea, digamos que no sabría explicártela. Por ejemplo, mira, hay una película que yo sí la he visto, o sea, la he visto un chorro de veces, Volver al Futuro, la he visto un chorro de Ujú, veces, pero casi siempre la he visto en inglés. ujú. Es bien raro que yo la vea en español. Entonces, cuando yo la puedo disfrutar sin problema en ambos idiomas, pero porque es una película que ya he visto muchísimas veces. Ujú. Sin embargo, otro tipo de películas, como por ejemplo Deadpool, no la podría soportar en inglés. No porque sea mala película, sino porque ya me acostumbré tanto a escucharla como es con el doblaje, que verla de otra forma no me va a causar nada. Y la puedo ver, preferiría verla nuevamente en español latino que una vez, o sea, preferiría verla 3 veces seguidas en español latino que una vez en inglés. Y te Ahora, apuesto que hay mucha gente que te va a decir que le da cringe verla en no, español. claro. Sí, sí, sí. Y no nada más esa, por ejemplo, El Señor de los Anillos, nunca la he visto en español. Tampoco Harry Potter, nunca la he visto en español. Ahora, no es porque, ay, pinche vato mamón, que nada más les quieres ver en el idioma ese. No, 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 es que no me llama la atención, genuinamente. Digo, yo supongo que debe tener un gran trabajo de doblaje. Yo soy fan también del doblaje que se hace, pero no me llama la atención ver esas películas en español. Caso contrario, como les digo, ver películas, por ejemplo, como la que les decía de Volver al Futuro, verlas en español, pues no, yo prefiero verla en inglés. Sí, también eso creo que también da para todo un podcast, eso de ver las cosas en qué idioma. Yo personalmente, si puedo verla en el idioma original, aunque sea con subtítulos, le daré prioridad al idioma original. Y definitivamente si hablo el otro idioma o conozco aunque sea un poco, sí voy a quererla ver en el idioma original, sí o sí, pues. Entonces, como te digo, como muchas cosas llegan de Estados Unidos, yo creo que gran parte de la producción de películas y series vienen de allá, Ujú. pues siempre trataré de verlas en su idioma. Por ejemplo, Amélie, que es una película que me gusta mucho, que es francesa, pues siempre la he visto en francés, nunca la he visto en español, no sé, pero son como cuestiones de preferencias, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo que no estoy tan metida en cuestiones de doblaje, pero normalmente a lo mejor, si son caricaturas, tal vez sí lo vería en español, pero te digo, normalmente lo veo en inglés y puedo, o sea, o en su idioma original. Entonces, Sí, como sí, que sí. me pierdo mucho de esa conversación del doblaje y los modismos. De hecho, lo mismo me pasa con el anime. Mi esposa y yo de repente vemos anime muy nuevo que va saliendo, así de que Crunchyroll o algo, Ujú, y preferimos 1 millón de veces verlo en japonés, con los subtítulos que en español. Muchas veces porque pues, es más rápido verlo así, porque de aquí que salga el doblaje y bla, 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 ujú. pero genuinamente preferimos pues, verlo en su idioma original. Mira, dice Adrián, dice, y es que esas personas que le hacen el feo a los regionalismos, sin saberlo, hacen que la obra pierda bastante de su esencia. Quieren doblajes neutros para animes como Dan Da Da Dan, que de hecho, mucho de su chiste es ser muy juvenil y hablar con modismos de Japón, que no tienen un equivalente neutro para comenzar. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que menciona también lo del anime, que es lo que estábamos diciendo. Sí, A ver si acá, bueno.
La siguiente dice, para cerrar ya esta parte, me pregunto si podremos encontrar un punto medio. ¿Qué tal si usamos mexicanismos solo en diálogos o en escenas específicas, dejando las descripciones más neutrales? A mí me gustaría probar eso en un cuento. ¿Te animarías a experimentar esto? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Digo, si a lo mejor hablé demasiado, nada más para que se entienda. El narrador utilizaría un lenguaje neutro o un poquito más elevado, y los personajes en los diálogos ya sería cuando empezaron a utilizar mexicanismos o groserías y un lenguaje muchísimo más burdo que el que utilizaría el narrador. ¿Tú qué opinas? Pues es que no sé si la persona que dijo esto escribe o qué tan metido está en el mundo de la literatura, pero al final del día el narrador es como si fuera un personaje más. Okay. Entonces, va a depender. Si tu narrador habla de manera muy propia, por lo que sea, pues estará bien, pero si no, o sea, volvemos al caso del relato de Esperaré, pues si tu personaje está narrando en primera persona y es un adolescente mexicano en México, obviamente va a hablar así. Y si no, y también pasó con uno de los relatos de que el narrador se expresaba así de una manera muy poética, una prosa muy bonita, muy elaborada, muy sofisticada, no encajaba con quién era el narrador, que era cuando te lo está contando es un adolescente que está en México en un cibercafé con sus amigos, unos son bullies, y rompe la narrativa, o sea, eso te saca. Entonces, no se trata de que el narrador tenga que ser muy propio, o sea, el narrador es un personaje más y hablará como tenga que hablar, de acuerdo a la historia y de acuerdo a las intenciones del escritor. Entonces, no queda. O sea que entonces tanto en los diálogos como el propio narrador tendrían que ser coherentes, ya no uno con otro, sino más bien con el texto que se esté escribiendo, el texto que Con están la leyendo. historia, con el texto, con el tono, con la intención, con el tema. Coherencia, básicamente. Ujú. Cohesión. Hay bueno, el chiste es que tu obra, lo que sea, en cualquier modo artístico, tenga una cierta unidad. Que tú digas, esto se ve que es parte de la misma historia, ¿no? Es como una película que acabo de ver. ¿Cómo hice corajes? Saúl, ¿cómo se llama la película esta que detesté? Ni me esforzaré en recordar su nombre. Es una de Nicolas Cage. Es famosilla. ¿Nueva o vieja? Es viejilla. Tiene un gemelo. Ok. Y le encargan, es guionista, y le encargan adaptar un libro sobre una doña que documenta a un señor que roba orquídeas de manera ilegal. Ay, ¿cómo se llama? Es bien famosa. Bueno, pero igual ahorita si me acuerdo te la digo, pero lo que pasa con esa película, que es aclamadísima, yo la detesto. ¿Cómo? Adaptation se llama. Ok. No sé si la has visto. Nel. Según yo es muy famosísima. Y la he visto, o sea, cuando la terminé de ver me enojé muchísimo porque la novela tiene esta cosa, que en una parte tiene un tono como muy introspectivo, muy de que, ay, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Crisis existencial, ¿quién soy yo? Y luego de repente se vuelve un thriller de que, ay, sacó una pistola y le disparó y los balazos y se murió y salió un cocodrilo y lo mordió. Y no tiene, o sea, no tiene esta adhesión, esta unidad y queda fatal, queda fatal. Entonces lo mismo le va a pasar a tu obra, o sea, no puede ser que tu narrador sea un adolescente y hable como viejito, o sea, no queda, te va a sacar, no tiene esta unidad. No puede ser que tu obra esté, no sé, estás describiendo la vida de alguien que vive en Tepito y tiene problemas ahí entre barrios y hable como un señor con doctorado, o sea, no tiene unidad. Entonces tendrías que encontrar la manera, te digo, depende de la intención que tenga el autor, el tono, todo, de que todo esté unido. Porque si no, pues tienes un Frankenstein y a veces puede pegar y a veces no. O sea, dependerá cómo lo hagas, porque, por ejemplo, también pasa en Parasite. ¿Esa sí la viste o no? Sé cuál es, pero no, tampoco la he visto. De hecho, la tengo pendiente. Vela, está muy buena. En Parasite pasa, pero queda bien.
¿sabes? De que parece una comedia al inicio y luego se pone súper turbia la película. Entonces, de repente dices, ay, no manches, no estábamos viendo una comedia donde todo es jajaja, pero lo hace de buena manera. Sin embargo, en Adaptation para mí queda fatal. Y lo mismo Ok. puede pasar en la literatura, pues no más que de literatura, no tengo ejemplos ahorita. De cuando los personajes, digo, perdón, cuando la historia pinta para un lado y luego termina en otro. No, que no tenga esta unidad, esta cuestión que Ah, digas, esto es parte de lo mismo. Es que no, yo sería a lo tampoco. mejor como el retrato también del caballo, que en una parte es muy simple y en otra parte es hiperrealista y en otra Qué parte es buen muy ejemplo, te infantil. la bañaste, sí. Sí. Sí, de hecho. Mira, dice Adrián. Dice, hay un ejemplo de que eso puede salir bien, hablando de narradores que hablan con propiedad mientras que sus personajes no lo hacen. Y es que en Borderlands hay unos personajes que son maníacos. Hay uno que habla y se expresa con una prosa y léxico fluido, pero cuando habla solo dice idioteces. Pueden buscarlo en YouTube, hay recopilaciones de eso. Sí, nada más que en todo caso, Adrián, al parecer, ya sería como que parte de la misma narrativa de la historia, entonces por eso funciona. Cuando no funciona es cuando pues la historia no pinta que vaya para allá o que los personajes pues no tiene sentido que sean así. Eso es a lo que se refiere Elisa. Ujú, ujú. Y bueno, pues ya para ir cerrando antes de despedirnos, a mí me queda claro que los mexicanismos son parte de quienes somos. Va, se entiende, es obvio, es así, nadie lo va a negar. Pero también el cómo los usemos importa mucho. ¿Qué opinas tú? ¿Cambió en algo la forma de pensar que tenías antes de que empezáramos el podcast a como estamos en este momento? No, En nada. no, nada. O Mira, sea, es que ajá. te digo, tenía mi idea clara desde el inicio, desde que salió el tema en Discord, de que o sea, el lenguaje es una herramienta. Siempre y cuando tú la sepas usar, estará bien, pues, o sea, te digo, porque ¿cómo va a hablar? Que es lo que yo te decía, ¿no? ¿Cómo se supone que va a hablar un mexicano en México? Pues con modismos, incluso mucha gente lo asocia con que, ay, a lo mejor un nivel socioeconómico bajo. No, la gente con dinero también usa modismos. Entonces, el lenguaje es una herramienta y hay que saber utilizarla. Y si parte de esa herramienta es utilizar modismos, bienvenidos sean. O sea, no tendría por qué rebajar el nivel de, pues la calidad literaria o el nivel artístico de la obra no tendría por qué ser menos que cualquier otra. Y no tendría que sacarte del texto, te digo, todo dependerá de cómo uses la herramienta, pero no tendría por qué ser menos esa historia, ese libro, no tendrían por qué ser vulgares los modismos, o no tendrían por qué vulgarizar el texto, o sea, todo depende de cómo uses la herramienta, en qué contexto y con qué intención. Va. Bueno, para leer aquí el comentario de Capitana dice, o sea, ¿no existe la gente con doctorado en Tepito? No sabemos. No sé, probablemente sí. No nos hagan nada, por favor. Bueno, ya para cerrar, yo quiero confirmar y comentarles que tampoco cambió mi forma de pensar, pero es que esto tiene truco. Cuando yo hice el comentario de que los mexicanismos me sacan de la historia, yo no me refería a palabras específicas yo me refería a palabras específicas que comprendemos que son malsonantes. Específicamente como el caso de verga o coger. Eran las palabras a las que yo me refería únicamente. Pero al ver las respuestas de algunos de los miembros de Máquina de Escribir y sobre todo el comentario que hizo Elisa, ese de entonces, ¿cómo debe hablar un mexicano? Me pareció que de este tema podría salir una conversación interesante. Así es que en lugar de escribir renglón tras renglón explicando lo que yo quería referirme originalmente, pues me pareció mejor hacer este episodio del podcast. Entonces, realmente por eso es que lo hicimos. A mí me encantan, insisto, los regionalismos. Lo que no me gusta es cuando utilizan ya palabras que todos comprendemos que son groserías, pero esa es mi forma de verlo. No estoy diciendo que esté mal, nadie se me quiere echar al cuello, o sí, como ustedes quieran, no hay pedo. Pero eso es a lo que yo me refería, y sobre todo en ese texto en particular, que me sacaba un poco de la historia, pero ojo, insisto, es que yo no estoy acostumbrado a leer ese tipo de textos. Por eso Ahora es que... resulta que nunca has oído esas palabrotas. Ah, no, claro.
¿Ves? Es que es lo que te digo, o sea, se siente diferente cuando lo ves en una película, cuando estás hablando con tus compas, a cuando estás leyéndolo, no sé por qué. Digo, habrá gente que sí Pero, sabrá. Ajá. Yo creo que es por tu experiencia lectora. Yo asumo lo mismo, la verdad. Sí, porque, ajá, te digo, yo por ejemplo he leído Pedro Páramo, cosas así más locales, incluso, no sé, 100 años de soledad, que ya tiene cosas de Colombia, y Ujú. pues como que uno se acostumbra, ¿no? O incluso leer traducciones de un libro gringo, pero que lo tradujeron al español de España y trae otros modismos, y pues como que uno se acostumbra, pues, yo siento. Entonces a lo mejor por el tipo de literatura que has leído y así, no has tenido esa experiencia o esa exposición a ese tipo de textos y por eso como que dices, ay, ¿qué? Ay, ¿qué es esto? Ay, como Uy, señora ricachona que, ay, qué cosas. dijo la palabra con V, O sea, a huevo. dijo la Es- 11. Dijo la 11. Sí. Pero sí, te digo, definitivamente tiene que ser por eso. Que como no he leído ese tipo de textos, digamos ahora, pues tan seguido, también por eso me saca un poco de onda. Digo, lo mismo supongo que va a ser para alguien que su caso sea al revés, que lea los textos y dice, chinga, ¿por qué está hablando así? ¿Qué pedo con este güey? Pero digo, cada quien, lo importante en todo caso es lean. No se vayan con el de, esto se puede leer, esto no se puede leer. Güey, que te valga pito, si alguien te dice, eso no lo leas porque está mal escrito, léelo tú mejor y ya tú eres el que toma la decisión. Y yo agregaría, aparte de lean de todo. La lectura es como la comida. Tiene que ser variada, inocua y suficiente. Yes. Entonces, para mí sí es importante como lectora y consejo que yo le daría a los demás, lean variado. O sea, yo sé que hay gente que se casa con un género, no sé, ciencia ficción, fantasía, pero de vez en cuando leer de que un autor más local, leer, no sé, un género diferente al que estás acostumbrado, siempre es muy enriquecedor. Da ñañaras, pero está chido. A mí no, ¿eh? Ni que tuviera lombrices para sentir ñañaras. ¿Ya ves cómo se hace en el estómago? Bueno, ya no continuemos con eso de las ñañaras. Luego platicamos, pero No según yo, platicamos. son en el ayacito. Pero bueno, ya con esto terminamos. Elisa, ¿qué estás haciendo en redes? ¿Dónde te puede seguir la gente? Ahorita pues sí estoy en todos lados, pero la verdad solo hago contenido en TikTok y soy Elisa Mia. Mia es M-I-H-A, que no mija. Pues como sale aquí. Pero es guión bajo, Así ¿no? Es Elisa, guión bajo y luego le pido. Así estoy en TikTok y ahí es donde subo contenido. De momento. Ojalá algún día hagamos contenido para otras redes. Va. Mira, dice Don Quelebra. Por cierto, Don Quelebra es el que está conmigo como copresentador aquí del podcast, pero lamentablemente pues no siempre podemos coincidir. No pudo estar con nosotros este Le día. cayó un meteorito. Espero que no. ¿Ese meme? Dice, sí, está bien chido. Dice Don Calebra, hola, la categoría está en retro gaming y que estás jugando Final Fantasy. Sí, no sé por qué tuve que hacer ese movimiento para que jalara, porque no me permitía hacer directo cuando estaba como podcast. No sé qué ocurre. Pero bueno, a nosotros nos pueden seguir, ya saben, en Twitter, en Instagram, aquí mismo en Twitch, en TikTok, en Facebook, en Spotify. Estamos prácticamente en cualquier red de podcast que se les ocurra, y si no estamos ahí nos dicen cuál es y nos creamos una cuenta. Y también recuerden seguirnos en Máquina de Escribir. Si se quieren unir, pues ahí están los enlaces, ahí nos pueden solicitar. Es Elisa la que se encarga, aparte de otras personas, de darles la entrada. Y pórtense bien, porque si no, hay tabla. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Adiós. A la biblioteca.